Siguiendo con el estudio que traíamos, capítulo 12 del libro de Romanos, hoy podemos recordar que en el capítulo 12, versículos 6 al 8, forman una oración, ¿no?, en el griego, y aquí es donde aparecen la referencia hacia los dones del Espíritu, ¿no?, que como veníamos diciendo la clase anterior, la enseñanza anterior, que en la Biblia se encuentran varios pasajes que no son idénticos los dones a los que se refiere, y tampoco es exhaustivo, ¿no? Por lo tanto, cada lista tiene un enfoque diferente, y más bien nos instruyen de cómo Dios usa a sus hijos para cubrir las necesidades y dar respuestas al cuerpo que es la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, esta lista de dones, en la primera encontramos acá en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, nos muestra 7 formas cómo los cristianos podemos servir al cuerpo, o sea, a la iglesia. O sea, 7 formas cómo los cristianos podemos servir al cuerpo que es la iglesia, es lo que está acá en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que dice así la Escritura, ¿no? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Estos son los dones, ¿no?, que son 7 formas de cómo los cristianos podemos servir al cuerpo. Después hay otra lista en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 hasta el 11, donde mencionan 9 dones, que son los dones de revelación y manifestación del poder de Dios, usando a las personas en momentos específicos. Entonces, estos son los que habitualmente por años consideramos que eran los únicos dones del Espíritu, ¿no? Pero la Biblia nos va enseñando, y a medida que crecemos vamos entendiendo la palabra, ¿no es cierto? Entonces, esta lista que está en 1 Corintios 12, del 8 al 11, son 9 dones de revelación y manifestación del poder de Dios. La otra lista, la tercera lista, está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31, que hace referencia a personas que Dios coloca para servir en la iglesia. O sea, son personas como un regalo de Dios que pone, ¿verdad? Por ahí usted está en una congregación y Dios prepara las cosas. Usted va a dar a otra congregación y con lo que Dios a usted le dio, bendice en la otra congregación, encuentra un espacio para bendecir y ser bendecido. Entonces usted llega como un don de Dios, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Entonces son personas que Dios coloca para servir en la iglesia. La lista de Efesios 4, del 11 al 12, es una lista de personas con ministerios específicos que el Señor da a la iglesia, ¿no? Son ministerios específicos que Dios da a la iglesia. Y en 1 Corintios 12, del 4 al 6, hay una palabra que es la que engloba, si nosotros miramos 1 Corintios del 12, del 4 al 6, nos damos cuenta de algo muy importante para tenerlo siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, esta es la revelación de la manifestación de la Trinidad, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de su cuerpo, de su pueblo, de sus hijos, los adoptados que somos nosotros, ¿verdad? Dándonos esa bendición de los dones espirituales. Bien, ahora todos los dones que nos revela la palabra tienen un objetivo. El objetivo de bendecir a la iglesia en su totalidad, ¿sí? Y, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo
14, versículo 12, la Biblia dice que son dados para edificar a la iglesia, para edificación de la iglesia. En 1 Corintios 12, 25, dice, para que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y esto es interesante, y por eso hay la diversidad de dones, ¿no? Hay hermanos que tienen un ministerio de compartir, de consuelo, etcétera, ¿no? De exhortación. Entonces, es para que los miembros se preocupen unos por otros. Y en Efesios 4, del 12 al 16, dice, para perfeccionar a los santos, para alcanzar la unidad en la fe, para que no seamos llevados por viento de doctrina, para que crezcamos en todo, para ir edificándonos en amor. Entonces nos damos cuenta cómo Dios nos usa a todos, sus hijos, de alguna forma, con algo muy particular que pone en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Y de acuerdo a nuestra disposición también de espíritu, de corazón, para ser humildes y fieles y dispuestos para bendecir a otros siendo bendecidos por el Señor, ¿verdad? Entonces fíjese en esta lista que muestra Efesios 4 del 12 al 16, dice, para perfeccionar a los santos, para alcanzar la unidad en la fe, para que no seamos llevados por viento de doctrina, para que crezcamos en todo, para edificarnos en amor. Ese es el objetivo final. Bien, entonces hay algunos dones de esta lista que quería que viéramos. Por ejemplo, los dones en la lista de dones de servir, ¿no? El don de servicio, ¿no? Que significa diaconía, el que está en versículo 7 de Romanos capítulo 12, ¿no? Dice, el de servicio en servir, ¿no? La diaconía, que significa servicio práctico o administración. Y viene a ser como una función o ministerio u oficio que se enfoca en ayudar a otros cristianos, ¿no? La diaconía. Sí, pero no quiere decir eso de que si alguien tiene un don de servir como diácono, ya no puede hacer otra cosa. No, no es así, mis amados. Todos los cristianos tenemos algo de esa diaconía. Algunos en una forma, otros en otra, pero eso lo pone Dios de acuerdo a los corazones y a como Dios sabe que somos cada uno para usarnos, ¿verdad? Diaconía. Entonces, es una función, un ministerio u oficio que se enfoca en ayudar a otros cristianos. Y acuérdense del libro de Hechos, capítulo 6, cuando se formó aquella situación que los gentiles, sobre todo los griegos, se quejaban porque las viudas de ellos y sus familias no eran atendidas como las de los demás. Entonces allí tuvieron una reunión, tuvieron una asamblea, se pusieron de acuerdo y dice que les pareció bien al Espíritu, así dice la Escritura, ¿no? Les pareció bien, guiados por el Espíritu, y allí nombraron los diáconos, ¿sí? Entonces, si nosotros focalizamos bien el versículo 5 al 7 de Hechos capítulo 6, ¿no? El versículo 3, el 5 y el 7, nosotros encontramos ahí que Dios nos habla de las características, las cualidades que debemos tener para servirle dentro del cuerpo. Y no solo habla de a los que van a hacer una función de servicio exclusivo, sino incluye también, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13, y también en Tito 1, del 6 al 8. Es igual a los requisitos que aparecen en el libro de Hechos en el capítulo 6. O sea que acá nadie puede decir, no, yo tengo una cualidad diferente o específica para tal cosa. No, no. Todos estamos metidos dentro de las mismas medidas conforme a lo que Dios pide de todos nosotros, ¿no es cierto? Nuestra santidad, nuestra disposición de corazón para servir en lo que Dios nos permite. Bien, entonces, el enfoque de la palabra no es en cuánto conocimiento se tiene, sino cuál es el grado de relación y devoción que tenemos con Dios, cuánto nuestra vida
afecta y es afectada por la relación con Dios y qué frutos se encuentran en nosotros. A esto se refiere precisamente esta palabra, ¿verdad? En términos profundos, ¿no? ¿Qué frutos hay en nosotros? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo nos afecta nuestra relación con Dios? ¿Hasta dónde Dios va transformándonos? ¿No? ¿Qué nos llevan a servir a los demás y a otros, ¿sí? Como siendo nosotros siervos de Él, ¿no? Entonces, es como pensar, bueno, la gente tiene que encontrar de que mi vida vale la pena como una bendición, ¿verdad? Y es enfocarnos en eso, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que no es necesario para servir al Señor de vivir haciendo cursos y buscando títulos y buscando credenciales. No, no, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de condiciones espirituales, morales, que se dan en nuestra vida de transformación en el día a día, ¿no? Dentro de nuestra imperfección, Dios va trabajando con nosotros en la medida que como barro nos ponemos en sus manos. Entonces, acuérdese de que siempre se hacen ceremonias, ¿no? De graduar en los seminarios, en los institutos, etcétera, ¿no? Y creemos que los rangos de los que van graduando nos superan a nosotros y no es así, mis amados, ¿eh? Cada uno hace lo que le parece en cuanto a estudiar. El que le gusta estudiar, estudia. A mí me gusta estudiar, leer mucho, averiguar mucho, pero eso no me hace superior a nadie que no le guste ni siquiera leer una revista de chistes, ¿verdad? O sea, antes, por el contrario, la medida está por otro lado, está por el Señor, que es nuestro ejemplo, es la estatura que tiene a que nosotros tenemos que apuntar y es el objetivo de cada uno de nuestros corazones, o sea, ir creciendo para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el requisito esencial, no hay otro requisito bíblico. Entonces, con lo que Dios pone en nuestra vida, ¿verdad? Bien, además está el versículo 8 que habla de la exhortación, que es una particularidad que Dios da a algunos para animar y fortalecer a los quebrantados, ¿no? En lo cuanto a la exhortación, dice el que exhorta en la exhortación, el versículo 8, ¿sí? Y esto tiene que ver con que nuestra vida tiene que tener una abundancia de la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y nuestra vida, mostrar eso, ¿no? Y Dios por el Espíritu Santo hace fluir la palabra justa en el momento justo y necesario, ¿verdad? Acuérdense que la exhortación tiene que ver con la consolación, no con el estar como señalando, marcando, no. Eso es otra forma de manejo de la exhortación, ¿verdad? Pero tiene que ser con amor. Pero la exhortación en realidad habla de consolación, ¿no es cierto? Acuérdense que Bernabé, llamado hijo de consolación, su nombre real era José, y en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26, cuando Pablo se convierte y después sale a predicar y regresa, entonces la Biblia dice que los discípulos le tenían miedo, ¿no? Le tenían miedo y bueno, y lo ralearon, lo marginaron, ¿sí? No les parecía de que él debía estar con ellos y llegó Bernabé, hijo de consolación, fue el que se acercó, lo buscó y se lo presentó a los discípulos y dijo, muchachos, miren, no metan la pata, no marginen a este hombre está haciendo estas cosas, Dios se está revelando y manifestando a través de él. O sea, Bernabé hizo como un nexo, una conexión, pero porque con su corazón llegó a los corazones tanto de Pablo para que accediera a ir con él y de los discípulos para que hubiese un encuentro, ¿no? de bendición y de aceptación de que Pablo era uno más que Dios llamaba a sumárselos al ministerio, ¿no? Entonces, el que exhorta necesita tener palabra también en su corazón, que no necesita ser psicología, ¿no es cierto?, sino palabra del Señor, corazón del Señor, ¿sí? Y conocimiento de la palabra también. El versículo 8 también habla del que reparte, que es la palabra griega aplotes, con H, ¿no? Aplotes, que significa generoso o sincero, que era una metáfora usada en el Antiguo Testamento relacionada con la vista, ¿sí?
Esa se relacionaba con la vista. El- la palabra aplote, generoso o, o sincero, ¿sí? ¿Y por qué digo que se relacionaba con la vista? Porque era usada para describir la motivación de dos maneras. Entonces, aplotes, que significa generoso, sincero, era una palabra que tenía relacionada con la vista, usada para describir la motivación y decían ojo malo, o tacaño, o ojo bueno, o generoso, ¿verdad? Entonces, el que reparte, fíjese cuál es su motivación. Esto es lo que quiere decir la palabra, ¿sí? Entonces, si yo eh, doy algo esperando una dádiva, ¿no es cierto? Consiguiendo algo a cambio, entonces estoy calificado como mi intención es de ojo malo. ¿Está claro? ¿Sí? Ya no soy un generoso sincero, no soy un generoso simple, puro, sincero, sino ya soy alguien que está buscando un beneficio. Entonces, el que reparte, por eso agrega, ¿no? El que reparte con liberalidad. Y esa palabra es la clave. O sea, cuando lo haces, hacelo libremente sin pensar a quién se lo estás haciendo, le estás dando tu bendición, o, y que no te pongas a esperar nada a cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué perseguimos cuando damos? Eso es lo que tenemos que volar en nuestro corazón. Ahora, cuanto más amamos en realidad, más nos entregamos a Dios y también somos bendición para los demás, ¿no? Bien, la palabra esta del que reparte nos lleva a pensar en varios ejemplos que están en la Biblia, ¿no? Y yo saqué algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos muestra ejemplos de personas que dieron, que compartieron, ¿sí? Y lo interesante es que las personas a quien yo encontré que pueden ser un ejemplo para aplicar y entender mejor esta palabra del que reparte, ¿sí? Son personas que eran de ambos sexos, ¿no? Y también eran personas con diferentes situaciones económicas, ¿sí? Por ejemplo, José de Arimatea, que era un rico, un gentil, él repartió, ¿qué dio él? Él dio la tumba del Señor, José de Arimatea. Después está Bernabé, ¿no? El hijo de Consolación, que también era un rico y era gentil, ni siquiera era judío, ¿no? Él, dice la Escritura, que él vendió una heredad y vino y puso en las manos de los apóstoles el fruto de esa venta para bendecir el ministerio, el apostolado. Después habla de María, la hermana de Lázaro, que ustedes recuerdan, que ella fue la que dio el perfume costoso para ungir a Jesús para su sepultura. Y María era una mujer común y corriente, ¿no? Y también encontramos la viuda que Jesús vio allá en el portal de las ofrendas, pobre, sencilla, dio las dos últimas monedas que le quedaban. Ahora, esto habla de los corazones, no habla de las cosas que se dan. Y después encontramos en medio de una gran multitud un chico jovencito, un pobre, sencillito, que eh, él dio lo que era su almuerzo, ¿no? Los puso en las manos del Señor. Sus peces, sus panes, pero todo lo que se pone en las manos del Señor se convierte en bendición, no solo para nosotros mismos que lo ponemos, sino se multiplica la bendición para otros. Entonces, el que reparte, que miremos cuál es nuestra intención cuando repartimos, cuando damos, ¿verdad? Acuérdense que Jesús, hablando de estas cosas, ¿no? De la vida práctica, porque acuérdense que Romanos es el evangelio práctico de la vida, no es la teología grande de la Biblia, no, es el evangelio real de nuestra vida sobre la tierra, ¿sí? De cómo somos, qué hacemos, en qué andamos, cómo hablamos, etcétera, etcétera, cómo nos relacionamos. Es el evangelio puro que es a la larga vida y palabra, que es a la larga el Señor, que es verdad y vida, ¿no es cierto? Además que es nuestro camino, ¿sí? Bien, entonces
estas personas, ¿sí?, nos enseñan a nosotros. No interesa clase social, etcétera, sino interesa cuál es nuestro corazón en las manos de Dios. Recordemos que Jesús dijo que hasta un vaso de agua que demos tiene su recompensa. ¿Quién no tiene un vaso de agua disponible para regalar? Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Dios nos insta a que demos con alegría, sin favoritismo y sin perseguir nada ni buscar impresionar a nadie, ¿verdad? Acuérdese que la Biblia enseña también, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Todo lo que hagáis, dice la Escritura, hacedlo como para el Señor. También dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe, lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre. A la larga es eso, ¿verdad? Para la gloria de Dios Padre es que nosotros funcionamos en el cuerpo, ¿sí? Bien. Después sigue el versículo diciendo el que hace misericordia con alegría. Y acuérdense que la misericordia incluye amor, bondad y compasión. Y si lo miramos bien, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Metidos, alcanzados por la misericordia de Dios. Dios nos amó por su bondad y su compasión por nuestra situación. Se entregó. Es lo que dice Juan, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la misericordia, dice, el que hace misericordia con alegría, con alegría. Acuérdese que el libro de Hebreos, hablando de Jesús, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, así dice que él menospreció la cruz, ¿sí? Sufrió la cruz, perdón, menospreciando el oprobio, por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo es esto? Es como que incomprensible. A mí me van a matar y yo voy contento, alegre, feliz cantando porque me van a matar. Humanamente es imposible, ¿verdad? Pero el propósito de Dios se estaba cumpliendo allí en ese hecho, en Jesús, mostrando la grande misericordia. ¿Y cuál era la razón del gozo del Señor puesto delante que lo llevó a sufrir la cruz y menospreciar el oprobio? La razón era que vos y yo encontráramos perdón para nuestras almas, transformación, recuperación, día a día, a una vida totalmente distinta en sus manos y saliendo de un mundo de pecado. Entonces, la misericordia con alegría, ¿no? Y acuérdense que la misericordia se enfoca en lo que otro necesita y no en lo que merece. Ese es un detalle muy importante, ¿sí? Nosotros no merecíamos la salvación, el perdón, pero sí la necesitábamos, entonces nos perdonó, ¿sí? Por eso, mis amados, cuando leemos que dice a tu enemigo, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, tiene que ver con esto, mis hermanos, con la misericordia, ¿no es cierto? Porque aquel no tiene el amor de Cristo, no tiene los principios de la palabra, o si los tenía se los olvidó. Entonces la misericordia nos lleva incluso al perdón, ¿verdad? No lo merecía, ¿verdad? Precisamente la misericordia da lo que necesita. Se necesita perdón para restablecer relación, entonces vamos a dar perdón, ¿sí? No lo que merece, que sería venganza en otro sentido, ¿verdad? Entonces, la misericordia produce en otros lo que no tiene, ¿sí? O que no lo puede alcanzar, como es la salvación, ¿verdad? Y eso entonces lo que hace es producir un cambio en mucho de lo que tiene, en los defectos, etcétera, la otra persona, ¿verdad? Y cuando nos tratan con misericordia también, o sea, nos lleva a reflexionar, ¿sí? Por eso la misericordia de Dios nos dio paz, perdón, vida eterna, ¿eh? Y nos pone también al alcance todas sus promesas y todas sus bendiciones. Ahora bien, ahora Romanos 12, 9 al 21, ya entramos a lo que
contiene los principios bíblicos para nuestras relaciones interpersonales. Los principios bíblicos para nuestras relaciones interpersonales, del versículo 12, capítulo 12, perdón, del versículo 9 hasta el 21, ¿sí? Entonces, estos 13 versículos contienen esos principios para nuestras relaciones interpersonales. Les aconsejo que anoten y escriban por ahí para que comparen con esto. Primera de Corintios 12 y 13. Que lo lean para que se den cuenta de la similitud de contenido y de estructura que tienen estos dos capítulos de Primera de Corintios con estos versículos del 9 al 21 del capítulo 12 de Romanos. Porque seguido a la discusión de los dones espirituales, aparece la advertencia en cuanto al orgullo, la soberbia, ¿no? Y enfatiza un estilo de vida práctico basado siempre en el amor del Señor. Bien, entonces los versículos del 9 al 13 hablan de nuestras relaciones, o sea, dividimos estos versículos del 9 al 21, una división del 9 al 13, que habla de nuestras relaciones con otros cristianos, ¿sí? Que también esto lo podemos encontrar detallado en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 14, hasta el capítulo 15, versículo 13, ¿sí? Y también en 1 de Corintios, capítulo 8, el versículo 11, y en 1 de Corintios 10, del versículo 23 al 33, también encontramos que habla de nuestras relaciones con otros cristianos. Y el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Y hay que tener presente, mis amados, que la columna vertebral del amor es la moralidad, ¿no? Que debe estar influenciada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la columna vertebral del amor. El que dice el amor sea sin fingimiento. Es como si nos dijeran, sacate la máscara y dejarle ver a tu hermano lo que eres. Es así, o sea, así como parafraseado de esa manera, ¿verdad? El amor debe ser nuestra característica, mis amados, porque el carácter de Dios, ¿cuál es? Es el amor, ¿no? Entonces, el amor agrega más adelante el versículo, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y precisamente en el amor no solo se abstiene de lo malo, sino que lo rechaza. Aquí la palabra aborrecer lo malo tiene que ver con eso, que nuestro corazón dispuesto a rechazar con decisión y vehemencia. Por eso la palabra aborrecer en el griego que está aquí tiene que ver con eso, ¿no? Es como tener una, por decir, una rabia o un odio santo en contra de lo que es malo, ¿no? Por eso dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor, precisamente, hay una palabra que podríamos usar, ¿no? La palabra celos. O sea, el amor tiene celo por lo que es bueno, o sea, cuida de siempre manifestar y ver que se haga lo bueno, ¿no? Tiene un celo por lo que es bueno, pero también tiene un celo en contra de lo que es malo y de lo que hace mal. Y esto se refiere a esta parte del versículo, ¿no? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿sí? Y aquí amor fraternal es una palabra compuesta del griego por la palabra fileo más la palabra storge, con S-T-O-R-G-E, ¿sí? Combina amor de hermanos más amor de familia. Y precisamente eso le da la característica a lo que es el cuerpo de Cristo. Los cristianos somos una familia, ¿sí? Y por eso es que se nos manda siempre amarnos los unos a los otros. Y por eso dice, amaos los unos a los otros con ese amor, como si hubiéramos nacido del mismo padre y de la misma madre. Y precisamente de ahí se desprende la otra parte del versículo 10, ¿no? Que dice en cuanto a honra, debemos tratar, ¿sí?, a nuestros hermanos
y a nuestros compañeros de peregrinación como si fueran más importantes que nosotros mismos. A esto se refiere la palabra, mi hermano. Es precisamente tener en cuenta lo que leímos en el versículo 3 de Romanos 12, donde decía que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿no? Y precisamente eso es lo que contiene de el amor fraternal. El versículo 10, la parte B, en cuanto a honra, entonces tratarnos como si fuera el uno más importante que nosotros mismos, ¿no? Y fíjense que el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 2, eh, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Y el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que al tratarnos nosotros con honra, ¿no? Con amor fraternal, pues aquí se cumple la palabra. Lo mismo que dice Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y acá sí es más claro, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, esto parece que es como que nos pega un garrotazo por la cabeza, ¿verdad? Que creemos que somos más que otros, ¿no? O porque tenemos una situación económica mejor, o porque nuestro apellido es más raro que el del otro, o porque alcanzamos secularmente estudios y profesiones, ¿eh? O porque pudimos ir al seminario, a 30 seminarios y hacer especializaciones teológicas y nos creemos más que los demás. Fíjese que la palabra enseguida nos llama a poner los pies en la tierra, ¿sí? Dios no nos ama por lo que sabemos ni por lo que tenemos, Dios nos ama por lo que necesitamos y en misericordia para una vida de un ser humano imperfecto que tiende siempre al pecado. Entonces, por eso es que Dios nos ama. Entonces, no lo hagáis por contienda, nada por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Es una palabra muy linda, ¿verdad?, que nos ayuda a mantener nuestro corazón en un bajo perfil, por decir una palabra, ¿verdad? Ahora, todo esto con el espíritu dispuesto, dando lugar al Espíritu Santo que habita en nosotros y por la palabra, entonces podemos servir de veras al Señor como Él quiere, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 12 del libro de Romanos, capítulo 12, donde vamos, dice, habla de la esperanza, ¿sí? Gozosos en la esperanza, ¿no? Y aquí el término esperanza era usado en referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Siempre que hablaban los seguidores del Señor, los discípulos que usaban la palabra esperanza, era basada en referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y está ligado a la tribulación. Parece raro, pero fíjese, la estructura gramatical da a entender, y lo que era la realidad del momento también, de la historia, da a entender que el término esperanza, ¿no?, está ligado a tribulación. Y esperanza era usado en referencia a la segunda venida del Señor. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se aplica esto? Por ejemplo, hermanos, en nuestra vida diaria, aún tiene aplicación esto tal como está en la palabra. Nosotros vivimos un día a día, ¿verdad? Si no trabajamos, no comemos. Y es cumpliendo lo que dice la palabra. El que trabaje, mire que no coma. El que no trabaja, mire que no coma. Así dice la Escritura. Bien, entonces, para ir a ganarnos el pan, nos cuesta, arriesgamos la vida, pasamos momentos difíciles, ¿no? Nos cuesta conseguir los pasajes, nos cuesta movernos al lugar de trabajo. En el lugar de trabajo encontramos un jefe que no es lo mejor de persona, encontramos compañeros que no son lo mejor de compañeros. O sea, la tribulación la tenemos siempre en un grado mayor o menor, pero siempre eso produce algo de tribulación.
Entonces, la esperanza ligada a la tribulación. Y siempre se pensaba en términos de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Como dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así dijo Jesús en su oración, ¿verdad? Entonces, también la Biblia dice que nosotros tenemos nuestra patria celestial. Sí, Jesús dijo, voy a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo habla de los muertos, cuando mueren en Cristo, dice, pues nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque pensamos en que Jesús vino por primera vez y es cierto que vendrá por segunda vez. Y si no viene Él antes que nos vayamos, bueno, nos vamos y estaremos con Él. Ya sea que estemos cuando Él viene o nos hayamos ido, estaremos con Él. Entonces esa es nuestra esperanza. El mundo tiene sus dificultades, su maltrato, pero nosotros confiamos que el Señor está con nosotros y que el Señor algún día termina con todo eso. Es un tiempo, por eso Pablo dice, esta leve tribulación del momento, y imagínense, leve tribulación, preso, le daban palos, etcétera, lo insultaban, lo perseguían. Sin embargo, decía, esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria, ¿verdad? Produce más gozo, así dice la Biblia, ¿no? Entonces, la esperanza para los seguidores del Señor en medio de la tribulación y de las turbaciones. Y dice sufridos, sigue diciendo, este es en el griego un presente activo que tiene que ver con la palabra esperanza también, ¿sí? Que es un voluntario de firme aguante, ¿sí? De firme aguante. Y tiene que ver precisamente con una decisión firme basada en una esperanza real. ¿Cuál es nuestra esperanza real? Que el Señor está con nosotros, que sus promesas se cumplen y que un día todo esto pasará y estaremos con Él. Eso es precisamente sufrido. Es un firme aguante mientras estamos acá. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, ¿verdad? ¿Sí? Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos así mismo en el libro de Efesios lo que yo les decía, ¿no es cierto? Capítulo 12, versículo 1 al 2, que Jesús, por el gozo puesto delante, menospreció la cruz, sufriendo la cruz, menospreció lo propio, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la esperanza de darnos a nosotros a través de su vida, de su sangre, de su resurrección, darnos vida eterna, perdón, paz, un nuevo amanecer y salud para nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que enfocarnos siempre, ¿no? También 1 Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13, nos enseña algo acerca de esto que tiene que ver precisamente con la esperanza, ¿verdad? El sufrimiento en medio de la esperanza, en medio de las tribulaciones. Sí, el versículo 11 dice, hasta ahora padecemos hambre, decía el apóstol. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Fíjense, es Pablo el apóstol diciendo, sí, todo esto es una realidad, ¿no es cierto? Y en 2 Corintios, el mismo apóstol en el capítulo 4 escribe algo que es consecutivo a esto, ¿no es cierto? Y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, ¿no es cierto? Entonces el versículo 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto se refiere precisamente, hermano, a que no nos desenfoquemos en medio de los momentos difíciles, de las situaciones complicadas, que no nos desenfoquemos, mirando siempre al Señor. Y el versículo 13 habla de koinonía, ¿no? Que tiene que ver precisamente compartiendo, ¿no? Que es tener compañerismo. No es, o sea, tiene una similitud en algo con el término el que reparte, pero este de compañerismo es mucho más amplio, ¿no? Es el tener compañerismo, ¿sí? Por lo tanto, el estar unidos con Cristo significa estar unido con su pueblo, cuerpo, familia, en todos los niveles, ¿sí? Compañerismo. Los cristianos debemos pensar que el fruto de nuestro esfuerzo o trabajo también es para compartir con los demás en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, acuérdense que Jesús le decía a sus discípulos, les enseñaba, ¿no? Dice, eh, algún día yo les voy a decir a ustedes, me visteis preso y no me visitaste, estuve desnudo, no me vestiste, estuve hambre, no me diste de comer, estuve, ¿no? Con sed y no me diste de beber. Entonces me preguntarán, ¿y cómo? Si no te vimos andando, no te vimos preso, no. ¿Cómo nos estás diciendo esto? Jesús dice, ¿por cuánto lo hicisteis a estos, me lo hiciste a mí? Entonces la coinonía tiene que ver con eso, mis amados. Tener un compañerismo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y nuestra mente, entonces, mis amados, que Dios nos ha repartido dones a cada uno, virtudes, nos ha dado talentos, nos ha dado provisiones, etcétera, etcétera, capacidad intelectual. Pero todo eso, Dios nos lo dio pensando en una sola cosa, para que podamos servir a Él y para que podamos ser bendición en el cuerpo. Si no lo pensamos así, mis amados, nos convertiremos en los grandes soberbios y en los grandes egoístas de la tierra, y las cuentas no las van a cobrar. Bueno, hasta aquí, mis amados. Después continuamos el siguiente estudio en la siguiente sábado. Dios los bendiga a todos.